¿cuántos hombres callamos? ¿O cuántas mujeres callamos lo que estamos viviendo por dentro? Tengo una pregunta. ¿Alguien tiene algún problema que no sabe cómo afrontarlo? Uy, dicen todos, es que en la transmisión no se ve, pero creo que todos los aquí presentes hemos tenido problemas o los tenemos en este momento. Unos más grandes que otros, ¿sí? Hay unos que son gigantes como yo, de 1,63 m, chiquiticos. ¿Cómo pago el agua? ¿Cómo pago la luz? ¿Cómo pago el arriendo? Son gigantes pequeños, pero hay otros gigantes que realmente nos carcomen por dentro. No sé si a alguien le ha pasado eso. Y mire que es un gigante, ¿sí? Un gigante es algo gigantesco. Dice que es mucho mayor de lo considerado normal. Y hay veces vienen gigantes a nuestras vidas. Hay veces vienen gigantes que uno no sabe cómo afrontar. Hay veces vienen gigantes que uno no sabe qué hacer. Y no sé si a ustedes les ha pasado. He conocido personas jóvenes que han quedado embarazadas y dicen, no, ¿qué voy a hacer ahora para adelante? Y es un gigante que se le viene. Pero yo le quiero decir cosas, no importa la situación que le haya pasado. Mientras estemos agarrados de la mano de Dios, Dios nos va a sacar adelante de ese gigante. ¿Cuánto lo creen? Dale un fuerte aplauso a Dios, que lo creamos. Hermanos, y a mí me encanta escuchar y leer la palabra de Dios. ¿A cuánto le gusta leer la palabra de Dios? Y por favor, abran la palabra en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a empezar desde el versículo 4. Los que estuvieron en la prédica de las votaciones, habíamos escuchado quién era Samuel, ¿verdad? Era un profeta que iba a escoger a sus ojos a Eliab, que era un man grande, fuerte, es decir, lo contrario que yo. Y la palabra de Dios nos enseñaba que Dios nos coge con ojos humanos, si nos coge mirando el ¿qué? El corazón. Y escogió a David. Entonces vamos a contar la famosa historia de David contra Goliat. ¿La han escuchado? ¿Sí la han escuchado? Entonces vamos a empezar a contar esa historia, hermanos. Existía un hombre Goliat. Por favor, Will, acércate para acá para que se lleven un poquitico la imagen de cómo era Goliat. Will, por favor, es el más alto de los aquí presentes. Y dice la palabra de Dios que estaban en guerra contra los filisteos, el pueblo de Dios. Y había un hombre, hágase acá, había un hombre que se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura 6 codos y un palmo. ¿Sabe cuánto significa eso? 3 metros. Will, ¿cuánto mides? ¿1,90 m? 1,86 m. Ahora imagínese, súmele 1 metro. Mire, ven para acá. Más o menos así debe ser Goliat contra David. Imagínese. ¿Quién va a pelear contra un grandulón de esos en su sano juicio? Dígame quién. Yo creo que ni borracho pelearía contra Will. Denle un fuerte aplauso a mi Will, que es el más alto de estos momentos acá. Imagínese la altura de Goliat. Era impresionante ese hombre. Y dice la palabra de Dios que traía un casco sobre la cabeza y que pesaba toda la armadura 5,000 ciclos de peso. ¿Cuánto es eso? No, ¿ustedes no estudian la Biblia? No. Más o menos 60 kilos de peso. ¿Cuántos pesan aquí 60 kilos? Alcen la mano, más o menos 60 kilos, 65. Ay, por ahí me levantaron una que pesa como 70, mentirosas. Pesaba muchísimo la armadura. Era un hombre imponente, era un hombre gigantesco. Dice el versículo 7, mire, el asta de su lanza era como un rodillo de telar y pesaba 15 libras la lanza. Y mire la imagen. Le recomiendo la casa de David por ahí. Mi esposa vende las pantallas. No, mentira. Hago publicidad política no pagada. Y mire cómo era Goliat. Y mira el escudero. El escudero era como yo de alto, ¿sí se da cuenta? Mire el escudero y mire Goliat. Goliat era gigante, hermanos.
Y el punto número 1 de hoy: hay gigantes que no sabemos cómo enfrentar. Hay gigantes en nuestra vida que realmente no sabemos cómo enfrentar muchas veces una enfermedad. Cómo enfrentar ese esposo borracho. Cómo enfrentar, hoy en día se ve esa esposa que no llega a la casa. Estuve dando una asesoría y la esposa no llega a la casa. ¿Cómo enfrentar ese gigante? ¿Cómo enfrentar que su hijo realmente está rebelde y no quiere venir a la casa de Dios, no le quiere hacer caso? ¿Cuántos tenemos gigantes que no sabemos cómo enfrentar? ¿Cuántos tenemos casos que hasta personas están perdiendo la potestad de sus hijos y no se sabe cómo vamos a enfrentarlo? Que están perdiendo sus apartamentos. ¿Cómo vamos a enfrentar eso? Y yo no sé si aquí hay una persona que tiene un gigante impresionante el día de hoy, pero si tú tienes un gigante impresionante el día de hoy, esta palabra es para ti y para mí, porque la Biblia es la que nos guía y nos dice cómo podemos superar esos gigantes. Y si tú tienes un gigante el día de hoy, abre tus oídos, porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? ¿Por escuchar qué? Pero duro, ¿por escuchar qué? La palabra de Dios. Y así nosotros afrontamos nuestros problemas, con la palabra de Dios. Y Dios es grande, hermanos. Y hay gigantes. Mire, ayer vino un gigante impresionante a mi vida. Mi suegra coge y saca que le llega el impuesto y que le habían cambiado el nombre del impuesto. Y yo le dije: Señor, si le quitan la casa se va conmigo, ayúdame, Señor. Y verificamos y todo en paz. Dios es grande. Dios solucionó todo impresionantemente. No, pero en serio me asusté. Y dije: no, ahora me toca con la suegra. Pero no es por molestar. Mi suegra es de bendición. Den un fuerte aplauso a las suegras que nos dieron un regalo, por favor, el Día del Hombre. No aplaudan a mi suegra que no me dio regalo el Día del Hombre. ¿Ah? Oigan, están de testigos que me van a invitar a un churrasco. Bueno, versículo 8. Versículo 8. Mire, este gigante muchas veces se para en nuestra vida y nos dice: tú no vas a vivir, tu esposo no va a cambiar, tu hijo no puede ser curado. Muchas veces el gigante nos coge y nos dice en la cara que no vamos a poder seguir adelante. Y la palabra de Dios nos dice que Goliat, el gigante, se paró enfrente de todo el pueblo de Dios y le dijo: escoge uno entre vosotros que venga contra mí. Y miren, en el versículo 9 dijeron: y si me venciere, nosotros seremos sus esclavos. Hermanos, ¿sabe qué es lo impresionante? Que oyendo Saúl, acuérdense que Saúl era como Will de alto, sobrepasaba a todos, era guerrero, el rey Saúl y todo Israel, esas palabras, ¿qué pasó? Se turbaron y tuvieron gran miedo. Hermanos, es muy fácil decir que cuando viene un problema a una persona, uno le dice: no tenga miedo, confíe en Dios. Pero yo conocí un pastor amigo que vino una plaga, un cáncer impresionante y se lo comió vivo. Y el médico dijo: vas a morir. Y el médico le dijo: mira, despídete de tu familia. Él se despidió en el altar, dijo: mire, yo ya tengo dictamen de muerte. Y este pastor amigo yo lo veía. ¿Y sabe qué pasó? Todo el mundo lo abandonó. A un enfermo él estaba solo. Pero yo le quiero decir una cosa: nos puede dejar hasta padre y madre en nuestros problemas, pero cuando tenemos a Dios y su palabra, tenemos fe que Dios hace lo imposible posible. Y Dios lo curó de ese cáncer y hoy está predicando la palabra de Dios. Y denle un fuerte gloria a Dios. Aunque tengamos gran miedo, ¿usted cree que ese pastor no tuvo miedo? Tenía sus hijos, sus nietos, tenía toda una familia responsable. Y a veces los gigantes vienen, y está bien tener temor,
Está bien tener temor de lo que va a pasar. Yo no digo que no tengamos miedo. Los grandes valientes de la Biblia tuvieron miedo. Jesucristo en el huerto de Getsemaní tenía miedo, porque Él sabía que iba a cargar el pecado de todos nosotros. Jesús peleó contra el mayor gigante que podía existir, el pecado de todo el mundo, y tenía que afrontar la muerte por nosotros. Él tuvo miedo. Él sudó gotas de sudor como sangre y le clamó a Dios que no quería pasar por eso, pero aún así que se haga su voluntad. Y hay procesos de la vida que vamos a tener miedo. Hay procesos de la vida que el gigante nos va a asustar, que el gigante nos va a querer achicopalar. Hermanos, pero yo te quiero decir esto. De pronto nos sentimos indignos. De pronto nos sentimos que no somos guerreros de Dios, que mi problema va a morir conmigo, mi enfermedad va a morir conmigo. Pero el punto número 2 dice: Dios escoge a lo más vil y menospreciado. Y no importa tu pasado, cuando tú crees en Jesucristo, cuando tú te arrepientes, eres una nueva criatura. No importa lo que hayas vivido. Hoy la palabra de Dios dice: no importa lo que eras, no importa lo que eres en este momento para mí. Y dice la palabra de Dios, ¿sí?, que estaba David, sus hermanos, los fuertes, los poderosos, estaban en el campo de batalla. Y la palabra de Dios en el versículo 17 dice que David estaba apacenteando las ovejas. ¿Quién tiene un trabajo que no es tan bien visto? De pronto un Rappi. Oye, ¿usted maneja Rappi? De pronto venden empanadas. De pronto están sin trabajo. De pronto ante el mundo no son bien vistos. De pronto no tienen carro, no tienen zapatillas Nike. De pronto van a jugar fútbol y tienen las medias rotas, no sé, niños. Pero la palabra de Dios nos dice que lo más vil y menospreciado, y mire, David era lo más vil y menospreciado de su casa. Yo no sé si ustedes han sentido así, que no valen nada, ni para su familia, ni para Dios. Y el padre Isaí le dice: llévalo al campamento. Le daba 3 órdenes: llévale pan a tus hermanos, mira si está bien, y toma prendas de ellos para mirar si están vivos. Esas fueron las órdenes que le dieron a David. Y en el versículo 20 nos dice la palabra de Dios que David se levantó muy de temprano, mire, como ayer en el ayuno, muy de temprano. Como me hubiera gustado que hubieran venido ayer, hermanos. Y dejando las ovejas, oigan esto, al cuidado de un guarda. Hermanos, ¿descuidó sus ovejas? No descuidó sus ovejas. Oigan esto, se fue con su carga como Isaí la había mandado. David sabía hacer caso. Jesucristo hizo caso hasta la muerte. ¿Tú y yo hacemos caso? Y llegó al campamento del ejército, y justamente cuando llega David al campamento del ejército, en el versículo 22 nos está diciendo que llegó y preguntó por sus hermanos, y le dice: venga, mis hermanos están bien. Y mientras él está hablando con los hermanos, llega Goliat. Goliat había humillado al pueblo de Israel 40 días, diciendo: ¿quién es el suficientemente valiente para que pelee contra mí? Es decir, si vamos en Villamalia, contra el que quiera quiero, decía Goliat. Si nos vamos aquí a Villamalia, hermano, Goliat le decía: ¿tú vas a pelear conmigo? ¿Quién pelearía contra Will? Alce la mano. Ahí sí no hay ningún valiente esforzado, ¿sí o no? Entonces mire, nadie peleaba contra él. Oigan esto. Y habló las mismas palabras, y las oyó ¿quién? David.
Por eso, hermanos, cuando una persona que es creyente y escucha cosas que va contra Dios, nos duele. A mí me duele que muchos predicadores no prediquen la verdad, y la verdad es Jesucristo. A mí me duele que muchos predicadores prediquen más que Dios te va a multiplicar lo que tienes acá, que Dios te va a salvar. Hay un tesoro más grande de todo lo material, que es la salvación. Y para eso debemos arrepentirnos, hermanos. Debemos bautizarnos como Jesucristo se bautizó. Debemos seguir sus pasos y ir a ser discípulos. Dígame, ¿quién invitó a una persona para que viniera hoy a escuchar la palabra de Dios? Alce la mano. Bueno, gloria a Dios. 3 como de 40. ¿Y los demás? ¿A quién invitamos? ¿Tenemos familia? ¿Tenemos hermanos? ¿Tenemos amigos? Pero pregúntenme a mí, ¿cuántas personas me invitaban a mí para ir a rumbear? Mire, a mí eran así, me decían, no gasten nada. ¿Cuántos me decían, vamos a cine, vamos a hacer otra cosa? Pero a la casa de Dios no invitamos, hermanos. Y nos debe doler así como les dolió a David. Miren, hermanos, punto 3, siempre habrá voces que nos harán sentir pequeños. Siempre habrá voces que te van a decir, tú no sirves para nada. Tu matrimonio es un fracaso por tu culpa. Tú nunca vas a tener un apartamento. Tú nunca vas a prosperar. Tú nunca vas a salir de ese vicio. Tu esposo nunca va a cambiar. Siempre va a haber voces que te dicen que tú eres pequeño. Pero yo te quiero decir algo, no importa lo que diga el mundo, importa lo que diga Dios y piense Dios de ti, de mí. Lo que importa es lo que Dios vea en ti, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y el que está en mí puede hacer obras maravillosas por ti y por tu casa. Oigan esto, versículo 28, y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, se encendió en ira y le dice, ¿para qué has venido acá? Y me impresiona como su propio hermano de sangre le dice, ¿y a quién has dejado? Aquellas pocas, menospreciándote lo que tú eres, aquellas pocas ovejas en el desierto. Hasta tu familia puede hablar mal de ti. Hasta tu familia te puede echar maldición. Hasta tu familia te puede ver querer en el piso. Y David era el más menospreciado. David era el que cuidaba las ovejas, esas pocas ovejas. Y no sé si tú y yo nos sentimos así. Hermanos, muchas veces los papás tienen preferidos. Muchas veces los papás prefieren a un hijo que al otro, porque el uno es descarriado, vago, y el otro coge y es el perfecto. Pero si nosotros llegamos a Dios, Dios para nosotros nos levantará. Dios nos va a guiar. Y miren lo que nos dice la palabra de Dios. El hermano le decía, tú has venido aquí de chismoso, solo para ver la batalla, has venido a verla. Oigan esto, David dijo, yo no he venido para aquí, pero yo no tengo miedo porque mi Dios está conmigo. ¿Y cuántos creen que Dios está con nosotros? Y David decía, ¿cómo es posible que ese se me olvida cómo se pronuncia eso? ¿Cómo es posible que este impío, le voy a cambiar la palabra, así no le dice, hable mal de Dios? ¿Sí? Y eso lo escuchó el rey David, el rey Saúl. Y mire, el rey Saúl le dijo a David, ¿sí? Tú no vas a poder contra Goliat. Tú eres muchacho. Y él desde joven es un hombre de guerra. ¿Cómo iba a poder pelear? Ven para acá, Goliat. Él contra Will. ¿Usted cree que él le puede ganar a Will? Mire, ¿usted creen que él le puede ganar a Will en una pelea? ¿Alguien lo cree?
Ven para acá, Will, lo ponemos ahí, por favor. Miren el contexto, porque David debería tener más o menos la diferencia de estatura así. Vengan los dos al altar, por favor. Él era un hombre ya con canas de guerra. Él era un joven muchacho, dice la palabra de Dios. ¿Tú te enfrentarías contra él? Míralo hacia arriba. ¿Pelearías contra él? No, yo tampoco, tranquilo. Den un fuerte aplauso a los actores. Y miren lo que nos dice la palabra de Dios. Todo el mundo no creía que un niño como Julián se fuera a enfrentar contra Will. Pero es que David sabía que Dios estaba con él y que no importa el tamaño del gigante. Y hermanos, y para que David tomara decisión, tuvo que pasar por un proceso. Cuarto punto, Dios te preparó con los procesos anteriores. O Dios te está preparando para el gigante que viene. Yo he conocido personas, pero pastor, ¿por qué me pasa tantas cosas? Y yo le digo, muchas veces Dios permite que a ti te pase para hacerte más fuerte. Tú eres un escogido de Dios. Y para estar preparado debe ser probado. Y la palabra de Dios nos dice, mire, tu siervo era pastor de ovejas. Pero ese pastor de ovejas decía, cuando venía un león, ¿quién ha peleado contra un león acá? Ninguno. David sí. Y nadie lo había visto. Nadie ha visto tus guerras internas. O un oso tomaba algún cordero de la manada. Y miren lo que hacía él. Salía yo tras él. ¿Cuántos pastores han salido tras de nosotros cuando estamos heridos? Pocos, ¿verdad? Pocos pastores salen detrás de sus ovejas cuando viene el león y las acaba. Me dijo una hermana que quiero mucho, hay pastores que les gustan las ovejas con lana. Las de sin lana no les gustan. Y mire que David cogía como Jesucristo, salió tras de él. Dejaba las 99 y se iba como Jesucristo por una oveja. Por eso tú y yo debemos ir así sea por una. Y nos dice la palabra de Dios que David las libraba de su boca. Y si se levantaba ese enemigo contra él, mire, lo echaba la mano, la quijaba, lo hería y lo mataba. Así debemos ser nosotros, hermanos. ¿Ahora usted cree que David fue fácil hacer eso? ¿Estar luchando contra leones y contra osos? Miren, hermanos, hay veces la vida nos golpea, pero lo que quiere hacer Dios es prepararnos para resistir los ataques del enemigo. Porque en esta vida vamos a tener aflicción, pero la palabra de Dios dice que en esta vida Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. En esta vida vamos a tener ataques del enemigo, van a venir leones, van a venir osos, van a venir enfermedades, van a venir problemas. Pero si nosotros estamos en la roca, vamos a poder resistirlos y Dios nos va a preparar para algo más grande. Porque tú eres un escogido de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y mira lo que nos dice la palabra de Dios, versículo 36. Él decía, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y mire, y la fe de David es tan impresionante que dice, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Y yo te quiero decir una cosa, hermano, si tú tienes fe, si tú eres obediente, si tú crees en Dios, ese problema que tienes ahorita, ese problema no va a poder reinar tu vida, tú lo vas a acabar. ¿Cuánto lo creen? Dale un fuerte aplauso. Está escrito en la palabra. Mire, la palabra de Dios en versículo 37, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Dios también te librará de la mano de ese gigante que te tiene atacado. Y quiero que repitan esto conmigo. Quiero que lo repitan duro.
La siguiente diapositiva, por favor. Jehová me ha librado hasta hoy. También me librará del gigante del mañana. Vamos, decláralo, decláralo. Jehová me ha librado hasta hoy. También me librará del gigante del mañana. Vamos con fe. Jehová me ha librado hasta hoy. También me librará del gigante del mañana. Aleluya, yo lo creo. Yo lo creo. Dios nos librará de los problemas que se vienen. No importa lo que se venga en tu vida. Si estamos con Dios, Dios nos librará. Ebenecer, que Dios ha sido bueno hasta hoy, ¿verdad? ¿Cuánto lo creen? Y miren esta imagen, hermanos. Yo digo, Dios mío, Padre Santo, mira ya a Goliat, mira aquí a David. Y yo, como soy pequeñito, siempre me toca mirar así. Entonces es duro ver un rival más grande que uno. Mi mejor amigo es jugador de rugby y me dijo, Steven, vamos a entrenar. Y cuando yo fui a entrenar y veo esos manes gigantes, yo dije, no, esto no es para mí. Yo salí corriendo de allá. ¿Cómo voy a enfrentarme contra un gigante así? Mire, quinto punto. No importa el tamaño del gigante que tú estés viviendo. No importa la situación tan gigante que tú estás viviendo, sino en quién confías. Versículo 45. Entonces David, el filisteo, coge David en los versículos anteriores, corre a enfrentarse a Goliat. Era un muchacho. Haga cuenta que era muy parecido a mí, porque decía que era hermoso y de buen parecer. Era mono ojiverde, igualitico que yo, ¿sí? Y David se fue a enfrentarse contra Goliat. Y apenas Goliat lo ve, se totea de la risa. Y Goliat le dice, ¿usted va a enfrentarse a mí? ¿Con un palo? ¿Cómo se le ocurre? Y mire lo que dice David. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí, espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Lo que tú estés viviendo, dile, no importa las circunstancias, yo vengo contra ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Y mira versículo 46, mira la declaración que está haciendo David. Y esta declaración debemos hacerla nosotros. La palabra de Dios nos dice, versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano. Alza la mano y recibe esto. Alza la mano y recíbelo. Alza las dos. Jehová te entregará hoy en mi mano. Ese gigante que tú estás viviendo, Jehová lo entregará. Y yo te venceré. Y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla. Y Él os entregará en nuestras manos. Dale un fuerte aplauso a Dios. Ese problema nos entregará en nuestras manos. Ese problema estará en nuestras manos. Y me encanta cómo termina la palabra de Dios. ¿Seguimos o paramos? ¿Quieren saber cómo termina? Bueno, y me encanta visualizar la casa de David, porque está Goliat gigante con su espada, con su lanza, y viene un niño flaquito, un muchachito, ¿sí? Con 5 piedritas y una honda. Y dice la palabra de Dios, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en su frente y cayó sobre su rostro. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Miren esta imagen, hermanos. David no era el más grande, pero fue el único que se levantó contra ese gigante. Y hoy te dice la palabra de Dios que no importa el gigante que estés viviendo, levántate contra ese gigante. No era el más fuerte, pero fue el único que confió en Dios de Israel. Hoy te digo, confía en que Dios nos ayudará
contra nuestro gigante. Y dale un fuerte, fuerte, fuerte aplauso a Dios. Gloria a Dios.